Amado Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que tú nos das. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu amor y tu misericordia permanecen para siempre con nosotros, Señor. Gracias porque en este día, Señor, hemos venido para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, pero también hemos venido para ser enseñados, edificados por ti, Señor, porque cada día queremos vivir una vida totalmente distinta, porque tú nos llamas que como justos tenemos que vivir por fe, Señor. Y es la razón por la cual estamos aquí, Señor, adorándote, exaltándote, glorificando tu nombre y dispuestos para ser enseñados e instruidos por la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta mañana, porque es tu Espíritu Santo que nos va a ayudar a entender, a comprender, a recibir esta buena palabra que tú tienes preparado para nosotros en este tiempo. Gracias, mi Dios, a ti sea toda gloria y toda honra, mi Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Dios es bueno. Cada día estamos aprendiendo a vivir como el Señor quiere que vivamos. Amén. Qué bueno es saber que cuando empezamos nuestro caminar de fe, nuestro caminar con el Señor, directamente el Señor nos inscribe a esta escuela de la fe. Por eso es que estamos tomando todo este tiempo para poder ser edificados en Él, donde el tema que estamos tomando como punto central es que el justo, y yo pregunto, ¿cuántos de acá son justos? Amén. Si usted ha aceptado a Jesús en su corazón, usted es una persona justa delante de Dios. Por lo tanto, este mensaje es para usted. Dice, el justo vivirá por fe. No vivirás por lo que comes, no vivirás por el dinero que tengas o por donde vivas. Vivirás por fe. No vivirás por lo que el médico te diga. No me dirá por los reportes que puedas tener, sean buenos o malos. Vivirás por fe. Y por fe es la forma como Dios quiere que nosotros cada día nos podamos mover en esta tierra. Amén. Por eso que hemos tomado como pasaje referente para todo este tiempo, es lo que dice Romanos capítulo 1, verso 17, dice, ¿no? De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Hermanos, qué importante es que nosotros entendamos, ¿no? Que hay una buena noticia revelada para nosotros. Mucha gente no entiende aún este mensaje, mucha gente niega este mensaje, mucha gente rechaza este mensaje, pero aquellos que hemos decidido creer en este mensaje, podemos recibir esta revelación que viene de parte de Dios. La justicia que Dios ha revelado para esta humanidad es que el justo por la fe vivirá. Y esta verdad no es de ahorita, no es que a Dios se le ocurrió por causa de nuestro pecado, no. Dios ya lo había pensado desde antes de la fundación del mundo. Es por eso que en su palabra dice, la cual es por fe de principio a fin. La fe que Dios ha manifestado a este mundo no se manifiesta de casualidad, sino que Dios ya la ha manifestado desde el principio hasta el fin. Entonces Dios está pensando en nosotros, está deseando que nosotros podamos tomar esa fe que nos ha concedido y empecemos a caminar desde el principio de nuestra vida, desde el principio que decidimos creer en el Señor, desde el principio de nuestra existencia, empecemos a caminar por fe hasta el fin de nuestros días o hasta que Cristo venga pronto. Amén. Nuestra vida con el Señor está directamente ligada a la fe. Por eso que nosotros entendemos que dice tal como está escrito, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? El justo vivirá por la fe. Entonces, todos nosotros que somos justos, todos nosotros que hemos sido salvados, rescatados por el Señor, estamos dentro de esta categoría de que somos justos. Entonces, nosotros como justos vivimos por fe. Amén. Entonces, hemos estado hablando la semana pasada respecto a cómo fundamentar nuestra fe, cómo empezar a vivir una vida de tal manera que el Señor se sienta agradado por lo que estamos haciendo. Y tomamos como base Hebreos capítulo 11, verso 6. ¿Se acuerdan? Hebreos capítulo 11, verso 6, y vamos a hablar mucho hoy día acerca de la historia de Abraham, el padre de la fe, y hemos estado hablando mucho semanas atrás de él, pero hoy día queremos hablar de algunos puntos importantes que nos van a ayudar a que como él, así como nosotros, hermanos. Abraham no era un hombre joven, un hombre mayor, ¿no? Era un hombre que no estaba en una iglesia, no estaba buscando a Dios, no tenía un culto en casa, ni tampoco leía la Biblia, no, un hombre que estaba totalmente apartado de Dios. Así es que si usted se encuentra en esa condición, estamos calificados para poder tener la fe que Abraham tuvo. Pero necesitamos aprender cómo Abraham se movió. Por eso que la Biblia dice en Hebreos 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, es importante que si tú quieres agradar a Dios, lo tienes que hacer por fe. Y si no lo haces por fe, entonces estás viviendo una vida que no está agradándole a Él. Por lo tanto, todo lo que hacemos tiene que ser por fe. La Biblia dice que si nosotros no nos movemos por fe, no vamos a poder agradarle al Señor. Por eso dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe.
¿Cuál es la clave de que tú empiezas a caminar por fe cuando tú empiezas a creer en Dios? Toda la Biblia, desde el principio hasta el fin, está basada en una palabra clave que significa creerle a Dios. Aquellos que creían en el Señor eran salvados. Los que no creían en Él simplemente perecían. El pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. Dios hizo milagros, señales, prodigios para que el faraón pueda soltar a todo este pueblo de la esclavitud y llevarlos hacia la libertad, a la tierra prometida que el Señor había prometido a Abraham, a su pueblo. Pero sin embargo, ellos no creyeron en el mensaje. Amados hermanos, ¿cuántos de ustedes han visto un milagro de Dios? Muchos de nosotros hemos visto milagros de Dios. Ellos también vieron milagros maravillosos. Vieron cómo el mar se abrió. Vieron todas las plagas que pasó en Egipto y ellos, Dios los guardó, los preservó, no les pasó nada. Me recuerda esa situación que pasó Israel en Egipto, lo que dice el Salmo 91, ¿no? Que vendrán plagas, tempestades, un montón de cosas, pero a ti no te tocará, porque tu confianza está puesta en el Señor. Amén. Eso pasó con el pueblo de Israel. Por eso, amados hermanos, qué importante es que nosotros empecemos a creer en Él, que Él existe. ¿Y saben cuál es la recompensa que tenemos por creer en Dios? Fíjese que Dios es un Dios que recompensa, es un Dios que galardona, un Dios que corona, un Dios que siempre está dando. No es un Dios que quita, no es un Dios que retiene, no es un Dios que te impide algo, no, es un Dios que te da. A veces mucha gente piensa y tiene un mal concepto de Dios, porque a veces ha pedido algo a Dios y no le ha dado, dice, ah, Dios no me quiere dar. Y no es que Dios no te quiera dar. Dios te ama tanto que Él sabe en qué momento te lo tiene que dar. Y si no te lo da, si no te lo da es porque Él sabe que no lo necesitas o no es bueno para ti que lo tengas. Porque la Biblia dice y que Él sabe recompensar a quienes lo buscan. Y estamos viviendo un tiempo donde la gente casi no busca a Dios. La gente busca sus propios beneficios, su propio interés, sus propios deseos, sus propios placeres, pero no está buscando al Señor. A veces no nos damos cuenta, pero permitimos que muchas cosas en nuestras vidas nos vayan robando ese deseo de buscar a Dios de todo corazón. Y Dios anhela tener comunión con nosotros. La pregunta es, ¿queremos nosotros tener comunión con Dios? Sinceramente, yo sé que sí. Su espíritu, sí, yo quiero tener comunión con Dios, pero a veces en nuestra actividad diaria, a veces nosotros nos apartamos de Él, porque tal vez estamos haciendo cosas en la casa, estamos preocupados por una cosa, o estamos viendo el trabajo, o diferentes razones, y a veces nos olvidamos de buscar al Señor. Y cuando hablamos de buscar al Señor, no significa que el Señor se haya perdido, sino buscar al Señor significa pasar un tiempo especial de calidad con Dios. No que voy a escuchar la prédica, pero estoy escuchando y al mismo tiempo estoy distraído en otras cosas. O estoy voy a leer la palabra, pero en vez de leer la palabra estoy de repente pensando en otras cosas en mi mente. No, tengo que estar buscándole de todo corazón, anhelando, decir, Señor, háblame, quiero escuchar de ti. Amén. Entonces, hoy día vamos a seguir tratando el tema que estuvimos conversando la semana pasada, una fe que agrada a Dios. ¿Cuántos quieren tener una fe que agrada a Dios? Amén. Ahora, esta fe, amados hermanos, no es de la noche a la mañana. No es una fe, amados hermanos, que, uy, lo tomé, ya lo tengo, lo tengo. No, hermanos. Y tampoco ni siquiera es por confesar, confesar, confesar. La fe que agrada a Dios es una fe que se establece directamente a través de la palabra de Dios, a través de pasar tiempo de comunión con Dios, a través de poder ver cómo podemos nosotros afirmar nuestra fe con el Señor. Y en esta mañana vamos a hablar cómo nosotros tenemos que afirmar nuestra fe. Pero la mejor manera, hermanos, que nosotros tenemos que afirmar nuestra fe está justamente basada en este versículo que vamos a leer el día de hoy. Está en el libro de Colosenses, capítulo 1, perdón, Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2. Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2 nos va a hablar acerca de cómo nosotros podemos afirmar, ¿no? O fundamentar nuestra fe. Cómo podemos tener una fe que agrade al Señor. Amén. Dice así, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿cuántos han resucitado con Cristo aquí? Amén. Entonces, si hemos resucitado con Cristo, entonces estamos en este grupo de personas. Pablo escribiendo a los colosenses les decía, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba. Amén. En pocas palabras, buscad las cosas que están en los cielos. Amén. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amado hermano, si usted quiere tener una fe que agrade al Señor,
Si queremos tener una fe que agrade al Señor, tenemos que estar puesto nuestra mirada en los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios como un rey triunfante. Poner la mira en las cosas de arriba, hermanos, no en las cosas de la tierra. ¿De dónde viene la fe? ¿De los acontecimientos que tenemos en lo natural o de nuestra comunión con la palabra de Dios? Romanos 10 dice que la fe viene, pues, ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué cosa? Las noticias, lo que dice Facebook, TikTok, WhatsApp, por lo que dice la palabra de Dios. Entonces es importante que yo pueda entender que si quiero desarrollar una fe que agrade a Dios, tengo que buscar las cosas de arriba, buscar las cosas del Señor, estar enfocado en las cosas del Señor y no en las de la tierra. Amén. Y no en las de la tierra. Todo lo que es terrenal, todo lo que vemos, hermanos, es pasajero, es temporal. Pero las cosas que son de Dios son eternas. Son, van a permanecer con el tiempo. Jesús decía claramente, cielo y tierra pasarán, decía él. Pero que decía, mis palabras nunca pasarán. Amados hermanos, ha pasado el tiempo. Mucha gente trató de negar a Dios. Mucha gente trató de creerse más que Dios. Y no existen esas personas. Y Dios sigue creciendo. Mucha gente trató de destruir la Biblia. Mucha gente trató de destruir a la nación de Dios. Mucha gente trató de apagar, ¿no? El confesar de Dios, el hablar de Dios. Pero ¿saben qué pasó? Todas esas personas han perecido, pero Dios y su palabra siguen vigentes. Amén. Porque Dios es Dios. Y Él está anhelando que nosotros podamos buscarlo a Él de todo corazón. Amén. Nosotros estuvimos hablando un poco la semana pasada respecto a este tema, entendiendo de que la fe es muy importante para nosotros. Por eso, hermanos, es importante que nosotros valoremos nuestra fe. Ahora, no te sientas menos si tienes poca fe. Dios está de tu lado para llevarte a que tengas una gran fe, ¿no? Y una fe maravillosa como la que Él tiene, la fe de Dios. Dios no quiere que te quedes donde estás. Él quiere que sigas creciendo cada día y cada día. Amén. Si nosotros agradamos a Dios, hermanos, hermanos, eso es lo más importante de nuestra vida. Yo no estoy para agradar a la gente. No estoy para agradar a este mundo. Estoy para agradar a Dios. Si yo agrado a Dios es lo mejor que puedo tener. No importa a quién desagrade. Pero si yo no agrado a Dios, no importa a quién pueda agradar. Amén. Acuérdense. Yo debo vivir para agradarle a Dios en todo, no para agradarle a todos. Eso no significa que voy a vivir una vida equivocada, al contrario, si yo agrado a Dios, Dios que está obrando en mí me va a hacer que yo sea o actúe de la manera correcta en todo momento, en toda circunstancia. Amén. Porque la fe, amados hermanos, es la marca real de un verdadero cristiano. ¿Cuántos son cristianos acá? Y somos cristianos no, hermanos, porque somos cristianos, sino porque somos creyentes. Hemos creído en la palabra de Dios, hemos creído en el mensaje del Señor y por lo tanto estamos moviéndonos a través de esa fe. Hemos visto que a través de toda la escritura siempre Dios buscaba qué cosa? Fe en la gente. Fe en la gente. Fe en la gente. Jesús obraba milagros porque la gente creía que él podía hacer milagros. Hermano, y no importa la condición en la cual te encuentres ahora. Dios no está buscando puritanos, santos, inmaculados. Él mismo dijo, yo no he venido por sanos, he venido por enfermos. ¿Y para qué viene un médico para un enfermo? Para sanarlo, para curarlo, para que esté bien. No es para que esté mal, esté peor o se muera. ¿No? Jesús vino para eso, para sanar a los enfermos. Pero sanar significa curar esa herida, sacar ese mal de esa persona y hacerlos libres y hacerlos sano, inmaculado y empezar a vivir una vida santa, digna y agradable a Dios en todo momento. Amén. Por eso que nosotros tenemos que entender que Jesús vino justamente a este mundo con ese propósito, no de condenar al mundo, sino de salvar al mundo, no de hacer juicio por el mundo, sino de rescatar al mundo. Para eso vino Jesús a esta tierra, ¿recuerdan? Pero ¿quiénes son los que reciben este mensaje? ¿Quiénes son los que reciben este beneficio que Dios da a toda la humanidad? Aquellos que, aquellos que creen. Juan 3:16, ¿se acuerdan? A ver qué dice Juan 3:16. Vayamos ahí un ratito.
Juan 3:16, que dice este versículo muy conocido por todos nosotros, ¿cierto? Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. En otra versión dice, porque de tal manera manifestó Dios su amor al mundo. Dice, para que todo aquel que en él crea, para que todo aquel que deposite su fe, su confianza en él, no perezca, sino que tenga, ¿qué cosa? ¿Qué va a tener? Vida eterna. O sea, Dios ha venido para darte vida, hermano, no para darte muerte. Por lo tanto, todas las cosas que no pertenecen a la vida deben de ser desechadas de nosotros porque no viene de parte de Dios. Amén. Luego vuelvo a repetirle, todas las cosas que no pertenecen a la vida no son nuestras, hermano. Tenemos que desecharlas de nosotros porque no viene de Dios. Amén. ¿Qué dice dos versículos más adelante? Juan 3:18. Juan 3:18, ¿qué dice? Dice, el que en él cree, ¿qué dice? No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, si yo no creo en Dios, por el simple hecho de no creer en Dios, ya he sido condenado. Amén. Por lo tanto, el mayor pecado que existe en este mundo es la incredulidad, el no creerle a Dios. Dios no está esperando, amados hermanos, que tú seas, que tú puedas ser la mejor persona posible. No, Él está buscando gente que crea en Él para hacerlos las mejores personas de este mundo. A veces la gente está buscando sanar sus dolencias, solucionar sus problemas por sus propios medios, por su propio esfuerzo. Y al final, cuando encuentran algo de paz, de tranquilidad, dicen, yo lo hice, yo lo logré, yo fui. Pero qué interesante es ver cuando Abraham había ido a la batalla y ganó la batalla y cuando iban a repartirse el botín con todos los reyes que habían ido con él, él dijo, no, no me des nada a mí, para que no digas que tú me fuiste el que me prosperó, no, porque es Dios quien me prospera. Y qué bueno es que nosotros cada día podamos entender y saber que Dios es quien nos prospera. Él es quien nos guarda, Él es quien nos cura, Él es quien nos limpia, Él es quien nos ayuda y nos libera de todo mal. Amén. Por lo tanto, estuvimos hablando acerca de varios principios, ¿verdad? ¿Se acuerdan los principios que estuvimos hablando la semana pasada? Vamos a recordar un momento, ¿sí? 6 principios para desarrollar una fe que agrade a Dios. ¿Cuántos queremos tener una fe que agrade a Dios? Acá hay 6 puntos importantes que van a reforzar digamos, las cosas que hemos estado hablando semanas atrás. Pero vamos a hablar 6 puntos importantes, 6 principios que nos van a ayudar. La semana pasada estuvimos desarrollando 2 principios. Ahora vamos a terminar con los que nos faltan. ¿Amén? Principio 1 fue el principio auditivo, ¿se acuerdan? El principio auditivo. ¿Cuál es la clave del principio auditivo? Debemos aprender a escuchar a Dios. Es importante que aprendamos a escuchar a Dios, hermanos. A veces no nos damos cuenta, pero Dios, amados hermanos, está siempre hablando. ¿Y lo está haciendo a través de quién ahora? Dice que en Hebreos 1:1 dice que Dios estaba hablando de muchas maneras, de muchas formas en otro tiempo, por medio de los profetas. Pero en este tiempo lo está haciendo por medio de quién? Del Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo es la palabra. Por lo tanto, Dios nos está hablando. Mucha gente dice, quiero que Dios me hable. Dios háblame, dime algo. Y Dios está hablando, hermanos. Y siempre está hablando. Me agrada mucho, hay una versión en la Biblia donde en la entrada de su portada dice, no, Dios habla hoy. Y Dios sigue hablando hoy, ¿no? Hay una versión de la Biblia que dice, Dios habla hoy, ¿verdad? Y Dios está hablándote. ¿Cómo te habla Dios? A través de su palabra. Si tú dices, yo quisiera que Dios me hable, muy fácil. Abre tu Biblia y ponte a leer, ponte a escuchar la voz de Dios a través de la lectura de la Biblia. Dios está hablando, hermanos, y lo está haciendo constantemente. De muchas formas, de muchas maneras, lo está haciendo a través de su palabra. Otra manera como Dios empieza a hablar a tu ser es a través de tu mente. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, tenemos los pensamientos de Cristo. Toda aquella persona que ha nacido de nuevo tiene los pensamientos de Cristo. Amén. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo aquí? Entonces tenemos los pensamientos de Cristo.
Podemos recibir las cosas espirituales de parte del Señor. La gente que aún no conoce al Señor no entiende la palabra, no recibe los consejos de Dios porque su mente no está sintonizada con Dios, porque no tienen la mente de Cristo. Pero nosotros tenemos que mente la mente de Cristo. Por lo tanto, yo debo de saber que mis pensamientos son los pensamientos de ¿quién? De Dios. Entonces, si hay algo que no está pensando, o sea, cuando estoy pensando algo en mi vida y veo que no es correcto, yo pregunto, ¿Dios pensaría de esa manera? ¿Dios hablaría de esa manera? Recuerdo cuando un día Jesús estaba en la ciudad y trajeron una mujer que estaba en pleno acto de adulterio, ¿se acuerdan? El pensamiento de toda esa gente, del pueblo y de todos los religiosos de aquel entonces decían, la ley dice hay que matarla porque estaba pecando. Y de acuerdo a la ley era lo correcto. El pensamiento del hombre estaba por hacer justicia de acuerdo a la ley, pero nunca entendieron cuál era el concepto o el corazón de Dios. Jesús no negó la ley. Jesús simplemente dijo, aquel que está sin pecado, mejor dicho, aquel que está en la misma condición que esta mujer, ¿no? Eh, fallando contra la ley de Dios, pecando contra la ley de Dios, que lance la primera piedra. Y de todas las personas que estuvieron ahí, dice que empezaron a irse desde los más viejos hasta los más jóvenes. ¿Por qué? Porque sus conciencias les demandaba que ellos también estaban en falta. Y ellos también deberían de estar allí listos para ser apedreados. Porque la mente del hombre simplemente ve lo terrenal, pero el que tiene la mente de Dios ve lo celestial, ve el corazón de Dios y se mueve en base al corazón de Dios. Amén. Por eso que los que hemos nacido del Señor tenemos la mente de Cristo y Dios nos manda a que empecemos a pensar, a razonar, a tener un juicio conforme a la mente del Señor. Y la otra forma que Dios está hablando en este tiempo es a través del Espíritu Santo, quien está morando en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? El Espíritu Santo, hermanos, está en nosotros y es nuestro ayudador. Dios lo ha puesto en nosotros ¿para qué? ¿Saben para qué lo ha puesto? Lo ha puesto para que el Espíritu Santo nos enseñe la palabra de Dios. Hay cosas que nosotros no entendemos o no sabemos, pero el Espíritu Santo será quien nos ayude a entender y a comprender la palabra del Señor. Amén. Entonces, el primer principio es el principio auditivo. Tenemos que aprender a escuchar de Dios. Tenemos que aprender a escuchar de Dios. Hermanos, necesitamos urgente afinar nuestro oído, sintonizar nuestro oído a la frecuencia de Dios, para que podamos escuchar claramente lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está diciendo. Amén. El segundo principio, ¿se acuerdan cuál era? Principio de correr riesgos. Estamos en un tiempo donde la gente no quiere correr riesgos, sino hubo un tiempo de la pandemia, ¿se acuerdan? La gente no tenía miedo de salir a las calles. Y mucha gente se ha quedado aún traumada en este tiempo, no quiere salir a las calles. Y si es que salen ahí, salen, pero igual, con sus mascarillas, con el temor y el miedo, porque la gente no quiere correr riesgos. Pero qué bueno es saber que aquellos que han aprendido a escuchar de Dios van a poder aplicar ese principio en su vida, que es obedecer a Dios. El obedecer a Dios, hermano, no es nada sencillo, pero es posible hacerlo. Pero tiene grandes resultados, pero tiene una gran ganancia, decía el Señor. Porque el obedecer a Dios, hermanos, es lo que sigue después de escuchar de Dios. ¿Cuántos de nosotros los que somos padres o que somos mayores o estamos en cierta autoridad y decimos a alguien que nos diga algo, cuando nos escucha lo que le estamos diciendo, queremos que nos obedezca al momento? ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos bien, ¿verdad? Ah, qué bueno, me está obedeciendo. Pero ¿qué pasa cuando yo le digo algo a alguien que me haga y no lo hace? ¿Cómo me siento? Frustrado, ¿no? Imagínense, hermanos, cómo Dios está constantemente hablándonos, pero muchas veces nosotros no le escuchamos. O no tanto es no escucharlo, de repente no queremos obedecerle. Escuchamos lo que Dios nos dice, pero queremos hacer otras cosas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Dios le habló a Jonás? ¿Qué le dijo a Jonás? Ve a tal ciudad para que prediques el evangelio y se salven. Y Jonás escuchó la voz de Dios, recibió la voz de Dios, pero no quiso hacer lo que Dios le dijo. Y ese fue por otro lado. No obedeció a Dios, ¿no? Qué diferente es lo que cuando Abraham escuchó a Dios, ¿qué dijo Abraham? Hizo lo que Dios le dijo. Cuando Noé escuchó de Dios, ¿qué hizo? Obedecieron al Señor. Por eso que, hermanos, nosotros necesitamos, luego de escuchar de Dios, ¿qué tenemos que hacer?
obedecer al Señor. Entonces nuestra fe va a ser una fe que va desarrollándose para agradarle a Dios en todo. Amén. Por lo tanto, hermanos, es mucho mejor vivir obedeciendo a Dios que luego estar haciendo sacrificios para poder corregir el error que hemos cometido. Si usted recuerda 1 Samuel 15:22, Dios había hablado a través del profeta Samuel y le dijo al rey, al primer rey de Israel, Saúl, y le dijo, no, ve a tal ciudad y destruye todo, no dejes nada, totalmente, destruye todo. Pero ¿qué hizo este rey? Fue, destruyó la ciudad como Dios le había dicho, pero no destruyó todo, separó corderos, ganados, dejó al rey ahí vivo todavía, y en cierta forma él había hecho algo bueno porque dijo, bueno, estos ganados son para una ofrenda al Señor. Ahora, ¿era para él? No, no era para él. Era algo malo que estaba haciendo, no era nada malo. Pero ¿saben cuál era lo malo en realidad? No obedecerle al Señor. No obedecerle al Señor. Y ese acto de no obedecer al Señor hizo que este rey perdiera su corona. Hermanos, aprendamos a obedecer al Señor, ¿no? En 1 Samuel 15:22 dice, ¿qué agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcas holocaustos y sacrificio o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. Hermanos, obedecer al Señor es mucho más importante que cualquier sacrificio que puedas hacer luego. Si quieres vivir una vida agradable al Señor, vive una vida, ¿no? Obedeciendo al Señor en todo lo que hagas. Amén. Y vamos a empezar ahora el tercer principio para ir avanzando. El principio de valores. ¿Cuáles son los valores que tienes en tu vida, amado hermano? A veces no nos damos cuenta, pero vivimos la vida por lo que aparezca, por lo que suceda, y no tenemos claramente establecidos nuestros valores. Y aquí vamos a establecer las prioridades en tu vida. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo que más vale para ti? Y a veces no nos damos cuenta, hermanos, pero vivimos en un mundo tan acelerado, en un mundo tan confuso, en un mundo tan complejo al mismo tiempo, que a veces no ponemos valor a lo que realmente vale. Me hace acordar cuando un día el Señor Jesús llegó a la casa de sus amigos, Marta y María y Lázaro, y estaba ahí, llegó Jesús a compartir la palabra y estaba hablando acerca de las cosas del reino. Y Marta estaba haciendo las actividades de la casa, limpiando la mesa, arreglando la ocasión de la comida, los platos. Y María estaba sentada a los pies de Jesús. Entonces, ¿qué estaba haciendo María? Estaba escuchando la palabra del Señor. Para ella era su prioridad estar delante del maestro, porque no lo tenía cada rato. Ella dijo, sí, hay que hacer las cosas, hay que hacer mucho, pero ahorita es escuchar la voz del maestro. Está acá el maestro, quiero escucharle a él, ¿no? Y Marta, afanada y angustiada, dijo, Señor, mira, ¿no ves que mi hermana no viene acá a ayudarme, está haciendo otras cosas? Y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y angustiada estás. Pero tu hermana ha buscado la mejor parte en este momento. La Biblia en Eclesiastés nos habla acerca de que hay tiempo para todo. Y hay tiempo para reír, para jugar, para hacer, para escuchar, para estar quieto, para estar en movimiento. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros establezcamos prioridades en nuestras vidas. ¿Qué es lo más importante en nuestras vidas? Debemos, amados hermanos, saber dónde vamos a ir siendo guiados por el Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Señor, hoy día hay muchas cosas para hacer, pero ¿cuál es la prioridad que tú quieres que haga? Y dejemos que el Señor nos enseñe, nos muestre y obedezcamos lo que Él nos dice que hagamos. Amén. Acuérdense que Abraham, hermanos, él vivía de una manera, amados hermanos, no tratando de establecerse en esta tierra. Él dice que era un peregrino caminante en busca del lugar que Dios ya había prometido para él. Si usted va un ratito a Hebreos capítulo 11, el verso 9, dice, por la fe habitó como extranjero, dice Hebreos capítulo 11, verso 9. Dios hablando de Abraham le dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amado hermano, seguir un estudio de Abraham nos va a ayudar a que nosotros podamos aprender a cómo desarrollar una fe que agrade al Señor.
Abraham sabía claramente todo lo que Dios quería de él. Él estaba aprendiendo cada día más y más. Y dice que él estaba, amados hermanos, habitando en una tierra que él sabía que no era la tierra que Dios le había dado. Porque él estaba viviendo, dice, ¿no? Dice, porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él esperaba una tierra celestial, él esperaba una tierra que en ese momento él sabía que no le pertenecía, pero él sabía que iba hacia ese lugar, iba como peregrino en este tiempo. Y nosotros tenemos que enfocarnos claramente cuál es la prioridad de nuestras vidas. Jesús decía, buscad primeramente qué cosa. ¿Qué tenemos que buscar en primer lugar? El reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás os vendrá por añadidura. Pero a veces nosotros vamos más afanados por las añadiduras en vez de ir a buscar el reino de Dios. Prioridades, hermanos. Si nosotros empezamos a poner prioridades y darle valor a las cosas que Dios quiere que le demos valor, entonces vamos a poder desarrollar una fe que le agrade a Él. Y creo que todos nosotros queremos vivir esa vida una vida que a Él le agrade, ¿verdad? Acuérdense en Filipenses capítulo 3, verso 20, la palabra de Dios nos dice de esta manera. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermano, nosotros dice la Biblia que somos peregrinos en esta tierra. No somos de esta tierra, esta no es nuestra nación. Pablo decía en 2 Corintios que nosotros somos embajadores del reino de los cielos acá, imagínense, ¿cuántos de acá son embajadores? Tal vez dirá, Señor, yo embajador con estas debilidades, con estas situaciones que tengo, yo seré un embajador. Sí, hermano, la Biblia dice que eres un embajador. Porque de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación, eres un nuevo ser. Ya no eres terrenal. ¿Qué dice nuestro versículo clave del día de hoy? Si hemos nacido en Cristo Jesús, pues entonces busquemos las cosas de arriba, donde estamos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busquemos las cosas del Señor. Somos embajadores del reino de Dios. No pertenecemos a esta tierra. Vivimos en este mundo, hermanos. Si estamos viviendo ahora en este mundo, lo vivimos por la fe en Él, por la fe en el Hijo de Dios. Amén. Por lo tanto, no tomemos mucho tiempo en tratar de acomodarnos en esta tierra. A veces no nos damos cuenta, pero más estamos pensando afirmarnos en esta tierra que estar pensando en los cielos. Jesús decía, no hagas tesoros en la tierra, donde el ladrón y digamos, y el tiempo pueden destruir todo lo que estás teniendo. Hermano, todo lo que construyes en un momento se va a derrumbar. No es eterno. Todo lo que compres en un momento se va a malograr. Pero las cosas celestiales, las cosas espirituales, las cosas que construyas en Dios, esas son eternas y van a continuar de generación tras generación. Esas no van a perecer. Entonces, trabajemos en lo que vale. Pongamos ese valor más importante en nosotros. Por lo tanto, hermanos, no nos acomodemos a este mundo. Santiago decía, no nos hagamos amigos de este mundo, sino que al contrario, tenemos que enfocarnos en el Señor, hacia donde el Señor nos quiere llevar y hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Amén. Por lo tanto, no améis, en 1 Juan 2, capítulo 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si nos hacemos amigos de este mundo, hermanos, el amor del Padre dice que no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, hermanos, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Amén. Permanece para siempre. Por lo tanto, no nos conformemos a este mundo. Avancemos. Amén. Busquemos las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Amén. Por lo tanto, hermanos, cada día tenemos que enfocarnos en Él. Pongamos prioridades en nuestras vidas. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué es lo más valioso para nosotros? Amén. Es nuestra comunión con el Padre, a fin de agradarle en todo lo que hacemos. Amén. Sigamos ahora con el principio número 4. Principio de enfoque. Acá vamos a tomar un tiempo muy importante porque, amados hermanos, tenemos que enfocarnos en el Señor. En el libro de Hebreos, el capítulo 12, verso 1 dice, despojémonos pues de todo peso y de todo pecado que nos impide, que nos impide correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto nuestros ojos en quién, en Cristo Jesús, el autor y consumador
de nuestra fe. Amados hermanos, tenemos que enfocarnos en el Señor. Tenemos que estar firmes y seguros en Él. Tenemos que evitar, amados hermanos, que nuestro enfoque sea, digamos, distraído o que de repente nos distraigan o nos saquen del camino en el que estamos corriendo. Dios quiere que no nos desliguemos a ningún lado, sino que nos afirmemos cada día en Él. En Hebreos capítulo 11, verso 10, afirmando un poco más cómo Dios trató con Abraham y cómo Abraham fue entendiendo el caminar de fe que tenía con el Señor. En Hebreos capítulo 11, verso 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermanos, a veces es difícil mantenernos enfocados en Dios. A veces recibimos una palabra de Dios y nos sentimos contentos, alegres, ¿no? Pero a veces, hermanos, cuando, como se dice, nos pasa ese momento, nos desenfocamos otra vez y volvemos nuevamente a ver las circunstancias, a ver los problemas. ¿Cuándo nos acordamos lo que pasó con Pedro? ¿Se acuerdan cuando hablamos semanas atrás? Pedro miró a Jesús que venía caminando sobre las aguas y le dijo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti. Pedro se enfocó en Cristo Jesús y Jesús le dijo, ven. Y Pedro no estuvo mirando nada ni le importó nada. Él simplemente se enfocó en Cristo Jesús y salió de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Pero ¿qué pasó, hermanos? Su enfoque no duró mucho. Su enfoque cambió de dirección. Y de estar mirando al Señor Jesús, ¿qué pasó? Cambió su enfoque y empezó, ¿qué cosa? A ver las circunstancias. Amado hermano, Dios te ama y Él está aquí para ayudarte, para socorrerte, para sacarte del lugar donde estás. No, no importa cuál sea el problema que tengas, Dios está allí para ayudarte, para sacarte y para librarte del mal. Pero no pierdas tu enfoque. Mira al Señor, enfócate en el Señor. No permitas que las circunstancias te roben lo que Dios ya te ha concedido. Repito, no permitas que las circunstancias que te rodean roben lo que Dios te ha concedido. Amén. Por lo tanto, hermanos, fijemos nuestros pensamientos, fijemos nuestra vida, nuestra mirada en el autor y creador de la vida, que es Cristo Jesús. Amén. Por eso que la Biblia dice en Colosenses, y repito el texto que hemos leído el día de hoy, Colosenses 3, verso 1 y 2, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amados hermanos, ¿cuántos hemos resucitado con Cristo? Amén. ¿Hemos resucitado con Cristo o no? ¿O todavía falta? Nos hemos quedado ahí todavía enterrados. Hemos resucitado con Cristo. Entonces, si hemos resucitado con Cristo, tenemos que poner nuestra mirada en los cielos. ¿De dónde viene nuestro socorro? Decía el salmista. ¿De dónde viene? Del Señor que hizo los cielos y la tierra. Amén. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, hermanos. Enfoquémonos en el Señor y vamos a ver cómo el Señor cada día está manifestando su obra perfecta en nosotros. Amén. ¿Cuál creen ustedes que sea la voluntad de Dios? Pablo nos dijo claramente en Romanos 12, ¿se acuerdan? No te conformes a las circunstancias, no te conformes a este mundo, no te conformes a lo que estás viviendo ahorita, sino renueva tu manera de pensar para que puedas entender y comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios es perfecta, pero no va a ser así mientras tú sigas pensando como estás pensando conforme a este mundo. Mientras estés mirando las cosas de acá, de la tierra, no vas a poder mirar al cielo. Hermanos, no puedes mirar en dos lugares al mismo tiempo. Bien estás mirando las cosas del cielo, bien estás mirando las cosas de la tierra. Desde el momento que dejas de mirar al Señor, estás mirando las cosas de la tierra. Entonces te estás enfocando en lo natural, terrenal. Y ahí no vas a tener tu respuesta, ahí no vas a tener tu victoria. Tu victoria viene de lo alto, donde tu enfoque tiene que estar siempre allí. Cuando el enemigo te trata de distraer, de jalar, de confundir, de sacarte de ese lugar, hermano, simplemente regresa otra vez a los cielos. Amén. Tienes que enfocarte en la fe. Tienes que enfocarte en tu confianza en el Señor, en tu creer en el Señor. Y eso te va a ayudar cada día, hermanos, para que puedas vivir una vida
real con el Señor. Hermanos, la fe es ¿qué dice Hebreos 11:1? ¿Se acuerdan? Después de la fe, ¿qué cosa? La certeza de lo que se ve, ¿verdad? De lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amados hermanos, el vivir por fe es vivir algo que no ves. Y quiero decirle una gran verdad. Este mundo natural vino de lo que no se veía, de lo invisible. Todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Y Dios quiere, amados hermanos, que nos fijemos siempre en Él. Amén. No mirando las cosas que se ven. En 2 Corintios 4:18, Pablo decía esto, ¿no? 2 Corintios 4:18 decía, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son, son eternas. Amado hermano, yo no quiero estar perdiendo mi tiempo en cosas naturales. Quiero enfocar mi vida y pasar el tiempo en mi vida enfocado en las cosas que son eternas. Amén. Por lo tanto, hermanos, no afirmémonos en ver las cosas que vienen de parte de Dios, que es lo mejor. Amén. Vamos ahora al quinto punto, el principio de vigilancia. Amados hermanos, estamos en una guerra, en una batalla. Tenemos que estar vigilantes. La Biblia dice que el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar. Pregunto, ¿cuántos que están en la cola para ser devorados por el diablo? Nadie, ¿verdad? Nadie quiere ser devorado por el diablo. Pero por eso tenemos que estar vigilantes. Debemos proteger nuestro corazón. Debemos proteger lo más valioso que existe en nuestro ser, que es el corazón. Jesús dijo, del corazón salen las malas cosas de la gente. A veces más estamos afanados en lo externo, en lo que vemos, en lo físico, pero nos olvidamos de lo más importante, el corazón. Jesús no vino a cambiarte de cara, a ponerte un cuerpo diferente, esbelto, no. Jesús vino a cambiar tu corazón, porque del corazón, Proverbios dice, brota la vida, fluye la vida. Y eso es lo más importante. Y a veces no nos percatamos, hermanos, pero permitimos que nuestro corazón sea golpeado. Por eso dice, tenemos que estar vigilantes porque debemos proteger nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra vida. Dios quiere, amados hermanos, que nosotros no nos dejemos sobrellevar por las cosas de la vida, sino al contrario, que estemos siempre velando, cuidando. Amén. Estamos en una guerra, hermanos. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que en esta batalla nosotros somos vencedores. Amén. Somos vencedores. No estamos tratando, ¿qué pasará, Señor? Voy a enfrentarme. No, yo voy a enfrentarme a la batalla como David se enfrentó a Goliat. ¿Se acuerdan? David no fue a ver, bueno, de repente gano, por ahí de repente me liga una piedrita y le doy. No. Él se enfrentó sabiendo que era un vencedor, porque él sabía que Dios iba con él. Amado hermano, cuando nos enfrentemos a cualquier circunstancia en esta vida, tenemos que ir sabiendo que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, tenemos la batalla segura. Pero tenemos que estar vigilantes. Tenemos que estar guardando y cuidando nuestro corazón. Amén. Amados hermanos, fácilmente nos podemos distraer. Fácilmente nos podemos confundir. Tal vez el tiempo, el dolor, la necesidad, el hambre, tal vez diferentes razones que puedan pasar en nuestra vida nos pueden de repente tratar de distraer o sacar de nuestra confesión de fe. Pero Dios anhela que nuestro corazón sea guardado y reservado para Él. Por lo tanto, nuestra fe muchas veces, hermanos, va a ser probada. Nuestra fe muchas veces va a pasar por momentos difíciles, por pruebas, por circunstancias. Porque Dios quiere realmente decir, ¿realmente hay fe en ti o simplemente es palabrería? Amado hermano, no solamente es conocer la palabra de Dios, es hacer que esta palabra de Dios sea mi manual de vida, que yo viva conforme a lo que ella dice. Cuando Jesús estaba en esta tierra, hermanos, los maestros de la ley, los fariseos, ellos conocían la ley de Dios al revés y al derecho, se lo sabían hasta de memoria. Pregunto, ¿cuántos de ustedes se sabe un libro de la Biblia de memoria? Ya Judas, que es el más chiquito. Yo creo que nadie se sabe un libro de la Biblia, de la palabra de Dios de memoria. Pero no es tanto conocimiento de la palabra que tengas, sino cuánto aplicas esa palabra de Dios para tu vida.
Amén. Por eso que las pruebas, amados hermanos, no es para desasustarnos, para tener miedo, no, al contrario. Es para que nosotros afirmemos la fe que tenemos. Por eso dice, nosotros luchamos la buena batalla de la fe. Imagínense, esta batalla de la fe es buena, porque nosotros sabemos que somos vencedores. Entonces, somos vigilantes, guardamos nuestro corazón. Y hermanos, una fe, acuérdense, una fe que no es probada, no puede ser una fe confiable, hermanos. Y para que para que Dios pueda confiar en Abraham, pasó momentos muy difíciles, muy difíciles. Imagínense, hermanos, cuál fue el nivel de fe de Abraham, que llegó al punto cuando Dios le dijo que le entregara a su propio hijo, a su hijo unigénito. Imagínense, hermanos. Y Abraham no dudó en entregar su hijo al Señor, porque había desarrollado una fe, una confianza que agradaba a Dios. Tanto que Dios le podía decir cualquier cosa a Abraham y Abraham le entregaba sin temor. Es la fe como la cual nosotros tenemos que tener. Si Dios te dice algo que hagas en esta mañana para el Señor, ¿lo harías? Cualquier cosa que Él te diga. Sinceramente, hermanos, yo creo que todavía no estoy a ese nivel y quiero aprender cada día para crecer en el Señor. De poder Dios decirme algo. Es como decir, Víctor, ¿sabes qué? Sale de tu casa y ve a otro lugar a que prediques el Evangelio y te quedes ahí por 2 años. Yo pensaría mil veces, Señor, pero yo y mira mi familia y esto y lo otro y un montón de cosas. ¿De qué voy a vivir, Señor? Y pensaríamos muchas cosas, pero necesitamos llegar a confiar en el Señor plenamente para que podamos vivir como Él quiere que vivamos. Amén. Siempre a través de la palabra de Dios, hermanos, nuestra fe muchas veces va a ser atacada, nuestra fe muchas veces va a ser confundida, distraída. ¿Y saben por qué el enemigo hace eso, hermanos? Porque sabe que si nuestra fe, o mejor dicho, nos desenfocamos de la fe, simplemente vamos a perder lo que Dios nos está dando. Abraham muchas veces desconfió de Dios al principio, ¿no? No confió que Dios podía proveer para su familia cuando él estuvo en Canaán y hubo hambruna. Abraham no confió que Dios podía guardarlo, tanto así que tuvo que mentir, que Sara no era su esposa, sino era su hermana, ¿no? Y haciendo pecar a otro hombre. Imagínense, hermanos. Pero Dios tuvo compasión y misericordia de él, porque Dios sabe cuánto nosotros vamos a rendir o cuánto vamos a dar en esta vida. Por eso, hermanos, nuestra fe tiene que ser, ¿sí? O mejor dicho, nuestra fe es probada con un propósito, para que nosotros podamos crecer cada día, confiando y dependiendo plenamente de nuestro Dios. Amén. Y vamos a terminar con el último principio rápidamente, el principio de la victoria. Qué importante, hermanos, que entre todo este caminar de fe, cada vez que desarrollamos nuestra fe, vamos a tener qué cosa? Victoria. Amén. Tenemos que gozarnos de las bendiciones que Dios nos da, hermanos. Dice que la bendición de Dios no trae tristeza con ella. Amén. La bendición de Dios no trae tristeza con ella, sino es para gozarnos, para alegrarnos, para disfrutar de ella. No trae tristeza, no trae pesares. Si Dios te ha bendecido con algo es para que lo disfrutes, para que goces, no para que estés sufriendo. Por eso es que tenemos victoria. Todo aquel que agrada a Dios. Pero nuevamente que dice Hebreos 11:6, ¿se acuerdan? Que Él es galardonador de aquellos a quienes lo buscan. Él es galardonador. Él siempre va a estar ahí dándonos lo mejor. Y Dios anhela, hermanos, que nosotros empecemos a vivir una vida de esta manera. Aprendiendo, amados hermanos, a vivir, escuchando del Señor. Amén. Obedeciendo al Señor. Amén. Poniendo los valores reales en nuestra vida, las prioridades. ¿Qué es lo más importante para tu vida? ¿Es el Señor lo más importante de tu vida? ¿Él tiene la prioridad en todo momento de tu vida? ¿Él está contigo siempre o solamente cuando estás en tu devocional nada más? ¿Sales a la calle y Dios está contigo ahí? ¿Estás pensando en las cosas del Señor o estás pensando en cualquier otra cosa menos en Él? Prioridades. ¿Estás enfocado en Él? ¿Estás enfocado en tu fe? ¿Te estás distrayendo? ¿Cómo estás? ¿Estás vigilante? ¿Estás guardando tu corazón, hermano? Dios quiere, amado hermano, que te afirmes cada día en el Señor, a fin de que en el principio número 6 tú puedas disfrutar de la victoria que el Señor te da y tú puedas desarrollar una fe que agrade al Señor en todo lo que hace. Amén. Y el principio clave, hermanos, para que todo esto sea posible, es que tenemos que tener a Jesús en nuestro corazón, como el Señor y como nuestro Salvador.
porque en Él nosotros estamos seguros y en Él podemos vivir confiados. Si aún no hemos hecho a Jesús como el Señor de nuestras vidas, pues ahora tenemos una buena oportunidad. Démosle lugar y decirle, Señor, ven a mi corazón, quiero ser parte de ti, quiero vivir para ti. Tal vez no entienda muchas cosas de cómo es el reino de Dios, pero yo sé que el principio de todo es tenerte a ti, porque es la manera que tú me amaste, entregando a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y yo no me quiero perder. Quiero recibir a Jesús en mi vida. ¿Para qué? Para empezar a agradarte a ti. El punto clave para agradarle al Señor es tener a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Gracias por tu gran amor, por tu cuidado. Gracias por la vida que tú nos has dado, Señor. Y te agradecemos porque tú nos estás ayudando cada semana, Señor, a afirmar nuestra fe, a vivir por fe como tú lo anhelas, como tú lo deseas, Señor. Pero no vivimos una fe vacía, sino una fe real, una fe sincera, una fe bien establecida en tu palabra, en tu verdad, colocando nuestros ojos y toda nuestra mirada en ti, Señor, porque solamente en ti podemos encontrar vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, papito bueno, por tu amor y cuidado. Gracias por la vida que tú nos has concedido, Señor, y por este privilegio de poder vivir una vida que te agrade a ti en todo, Señor. Gracias, papito mío. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias porque vamos a vivir cada día una fe agradable a ti, Señor. Una fe que pueda agradarte en todo lo que hacemos, Señor. Y que cada día podamos terminar nuestro día diario, Señor, agradecidos porque tú nos estás ayudando a vivir cada día más para ti. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda gloria, toda honra, mi Señor, en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén.